Bienvenidos a todos, buenos días. Empezamos con las comunicaciones orales de diálisis peritoneal. Pues nada, empezamos ya. La primera, María Jesús Lloret, impacto de la modalidad de diálisis sobre el fenotipo óseo. Bueno, buenos días a todos. Quería agradecer al Comité Científico por haber escogido este trabajo como comunicación oral. Bueno, es bien sabido que los pacientes en hemodiálisis se fracturan más que los pacientes en diálisis peritoneal, y esto ocurre después de ajustarlo también por factores que están asociados a la fragilidad ósea, como la edad, el sexo, las comorbilidades, etcétera. Pero sí que es verdad que no conocemos exactamente cuál es la explicación a esta diferencia de riesgo de fractura. Sí que clásicamente se ha asociado la diálisis peritoneal con un fenotipo de enfermedad ósea dinámica, y esto pues, viene de estudios clásicos. Por ejemplo, esta revisión, este es un metaanálisis que se publicó de estudios que habían biopsiado a pacientes en estadios 3-5, diálisis peritoneal y hemodiálisis, habían hecho biopsias óseas, y lo que se vio es que el 50% de los pacientes en diálisis peritoneal tenían una enfermedad ósea adinámica versus el 19% en hemodiálisis, ¿no? Con lo cual, clásicamente hemos pensado que nuestros pacientes en diálisis peritoneal pues, tenían más este fenotipo óseo. Lo que sí que nos preguntamos cuál es el mecanismo, ¿no?, de esta enfermedad ósea de bajo recambio, si la diálisis peritoneal per se ya es un factor. Incluso qué repercusión tiene en el hueso, ¿no? Es posible que este diferente fenotipo que hemos pensado siempre pueda tener un impacto protector en el hueso respecto a hemodiálisis. Entre los mecanismos pues, se ha postulado que igual la esclerostina, que como sabéis es un inhibidor de la vía de la Wnt, y lo que hace es disminuir la osteoblastogénesis, podría ser el factor dijéramos, causante de este bajo recambio. Este estudio, por ejemplo, lo que analizó fue 41 pacientes en diálisis peritoneal, que también el 50% estaban con enfermedad ósea dinámica, y lo que se vio es que los niveles de esclerostina eran mayores en los pacientes con bajo recambio. Pero, sin embargo, volviendo un poco a estas series clásicas, son pacientes, las cohortes de los pacientes son muy heterogéneas, tienen diferentes estatus, algunos son diabéticos, otros no, diferentes edades y diferentes controles de PTH, con lo cual no es una muestra homogénea, y además la definición de histomorfométrica de enfermedad de bajo recambio pues, obedece a diferentes criterios, no es homogéneo tampoco. Con lo cual, este estudio se diseñó para investigar si habían diferencias en el fenotipo óseo basado en función de la modalidad de diálisis. Tengo que decir que este estudio lo pude desarrollar gracias a una beca de la ERA, que me permitió pues, hacer un fellow en Bélgica, en Leuven, donde trabaja el doctor Eben Epoel, que es líder en osteodistrofia renal y también lidera el grupo EUROD. Lo que hicimos fue analizar 1.400, cribamos primero 1.485 pacientes candidatos a trasplante renal. De esta cohorte lo que hicimos fue excluir a los pacientes diabéticos, porque la diabetes pues ya sabemos que se asocia a enfermedad ósea de bajo recambio, queríamos quitar este factor confusor. Y de estos pacientes analizamos los que tenían biomarcadores óseos disponibles, ¿no? En total quedaron 636 candidatos de trasplante renal, 447 en hemodiálisis y 189 en diálisis peritoneal. Y comparamos el fenotipo óseo basado en parámetros densitométricos, biomarcadores y biopsia ósea. Teníamos de biopsia ósea un subgrupo de 204 pacientes, que es la serie más larga. Las características basales las podéis ver aquí. No habían diferencias en cuanto a comorbilidad, tenían una edad media de 54 años, tampoco habían diferencias sociodemográficas, edad, sexo, tiempo en diálisis. En comorbilidad sí que se vio que los pacientes en hemodiálisis tenían más antecedentes neoplásicos, el resto eran similares, y respecto al tratamiento directamente ya os digo que no habían diferencias en cuanto a metabolismo mineral, excepto en la suplementación de vitamina D, que fue mayor en los pacientes en diálisis peritoneal.
Respecto a la densitometría, lo que se vio, como podéis ver a la derecha, es que no hubo diferencias en densidad mineral ósea en ninguna localización entre ambos grupos, excepto en radiotercio medio, donde el 30% de los pacientes en hemodiálisis presentaron osteoporosis versus el 15%. Y el trabecular bone score, como parámetro indicador indirecto de microarquitectura ósea, fue menor también en los pacientes en hemodiálisis. Respecto a los biomarcadores, la primera parte lo que vimos fue que el calcio y la PTH, por ejemplo, eran similares en ambos grupos, pero los niveles de fósforo y de FGF23 fueron mayores en los pacientes tratados con diálisis peritoneal. Respecto a los otros marcadores de recambio óseo, analizamos marcadores que reflejan la actividad osteoblástica, como P1NP o fosfatasa alcalina ósea, y osteoclástica, como TRAP5B. Y lo que vimos es que los parámetros de formación fueron menores en los pacientes con diálisis peritoneal, sin cambios en TRAP5B y sin cambios en los niveles de esclerostina, como se había publicado anteriormente. Después realizamos el análisis de las biopsias óseas. En las biopsias óseas se analizaban estos parámetros, sobre todo parámetros estáticos, para diferenciar si el paciente tenía un alto o un bajo recambio. Y lo que vimos es que no habían diferencias significativas entre el turnover del grupo de pacientes de diálisis peritoneal o hemodiálisis, siendo más bajo que las cohortes previas. Fijaros, un 27% de pacientes en diálisis peritoneal tenían una enfermedad ósea de bajo recambio versus un 20%, o sea, la diferencia no fue significativa a pesar de este desbalance numérico. Tampoco hubieron diferencias en mineralización o volumen. Sí que parece que, analizando los datos un poco más en detalle histomorfométricos, habían algunos parámetros relacionados con la mineralización que hacía pensar que los pacientes en hemodiálisis tenían una peor mineralización porque el tiempo de maduración del osteoide fue más largo y la amplitud, dijéramos, del osteoide fue mayor en estos pacientes, o sea, de hueso no mineralizado. Respecto a la expresión de esclerostina en hueso, tampoco hubo diferencias entre ellos. Y un poco para resumir, lo que vimos fue, pues, en datos densitométricos, que no había diferencias en las categorías de T-score, excepto en sitios extraaxiales, ¿no?, periféricos, como es el tercio del radio distal. Y el TBS sí que parece que fue mejor en los pacientes con diálisis peritoneal. Y los biomarcadores sí que vimos que los biomarcadores de formación eran más bajos, ¿no?, o sea que esto podía sugerir algo también de bajo recambio en diálisis peritoneal, pero la PTH y TRAP5B fueron iguales. Sí que vimos un aumento en los niveles de fósforo y FGF23 más en diálisis peritoneal y los niveles de esclerostina fueron iguales. Y respecto a la biopsia ósea, pues hubo un bajo recambio en el 27% de pacientes en diálisis peritoneal, mucho menor respecto a las series previas, versus un 20%, y esta diferencia no fue significativa, aunque habían indicios de una mayor mineralización en el hueso de los pacientes en diálisis peritoneal, sin cambios en la expresión de esclerostina. Así que, para concluir, podríamos decir que la diálisis peritoneal sí que asocia un fenotipo ligeramente distinto, pero son cambios marginales, sobre todo en biomarcadores que indican una supresión del recambio óseo y una mineralización en los cambios histomorfométricos mejor en los pacientes en diálisis peritoneal, con un TBS también mejor, y parece que está mejor preservada, pero solo en localización extraaxial, la densidad mineral ósea. Entonces, estos cambios en general, nosotros concluimos que estas diferencias son bastante, son modestas y además el impacto, dijéramos, que puedan tener en la clínica, creemos que puede ser menor, ¿no? Con lo cual todavía queda un poco definido, dijéramos, el mecanismo también entre estas pequeñas diferencias que hemos encontrado. También, pues un poco como destacar, y a diferencia de los estudios previos, nosotros no observamos ninguna diferencia en la expresión de esclerostina ni en sangre ni en las biopsias óseas, y nuestros resultados, pues, dijéramos, son opuestos, ¿no?, a lo que ya está previamente publicado sobre que la diálisis peritoneal es un paradigma de enfermedad ósea dinámica. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta en la sala?
Bueno, enhorabuena. Finalmente hemos acabado con el mito, ¿no?, de que existe enfermedad ósea dinámica perjudicial para el paciente, porque no lo es. Es decir, están mejor mineralizados, tienen menos densidad, tienen más densidad ósea y les dais casi la misma vitamina D o más. Es decir, que no hay problema en que nosotros lo estemos frenando, ¿no? Es decir, bueno, pues enhorabuena. Y mi pregunta es, ¿podemos dejar de preocuparnos por crear enfermedad ósea porque suplementamos la vitamina D o tratamos el hiperpara? Bueno, yo creo que también es verdad que hay que señalar alguna limitación en el estudio, que esto es una cohorte específica, ¿no? Son pacientes que van a ir a trasplante renal, o sea, son una cohorte seleccionada, ¿no? Entonces, igual generalizar a todos los pacientes habría que ser un poco más cauto, ¿no? Pero lo que sí que parece es que, dada la homogeneidad de esta cohorte, ¿no?, es decir, que esto, además los datos histomorfométricos están analizados por una sola persona, o sea, que no, es decir, que estos son unos resultados, dijéramos, con bastante poder, dijéramos, o potencia, y lo que sí que yo me gustaría resaltar es que tenemos un poco que perder el miedo, por ejemplo, a estos pacientes con alto riesgo de fractura, ¿no?, mujeres posmenopáusicas en diálisis peritoneal con una osteoporosis densitométrica, pues no tener igual tanto miedo a tratarlos con antirresortivos, porque parece, ¿no?, que en estos pacientes pues el porcentaje de enfermedad ósea dinámica va a ser menor, ¿no?, y en cualquier caso parece que tampoco va a agravar su riesgo de fractura. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, Marco? No sé si se me oye, ahora sí. A lo mejor lo pusiste en la primera diapositiva, pero no lo he visto. ¿Cuánto era el tiempo de permanencia en las técnicas de los pacientes entre hemodiálisis y diálisis peritoneal? O sea, la pregunta es, ¿puede ser que la diferencia entre las dos técnicas no se vea porque a lo mejor necesitamos más a largo plazo de permanencia? La verdad es que no tengo analizada la diferencia entre diferentes técnicas. Sí que es verdad, y este dato no lo he puesto, y es un dato interesante, porque claro, se piensa un poco que igual la sobrecarga de calcio podía haber hecho, ¿no?, que, bueno, pues que aunque no lo veamos por la PTH, porque la PTH nos salió igual en ambos grupos, en diálisis peritoneal y en hemodiálisis, pero sí que es verdad que la sobrecarga de calcio y luego el posible impacto un poco de sobrecarga de glucosa podría también afectar a que estos pacientes tuvieran una PTH algo más suprimida, ¿no?, o un impacto un poco más en el hueso a nivel de bajo recambio. Entonces, lo que sí que vimos es que, curiosamente, incluso sin ser pacientes diabéticos, la hemoglobina glicosilada en los pacientes en diálisis peritoneal fue significativamente más alta que en los pacientes en hemodiálisis, ¿no? Bueno, al final consideramos que era una diferencia mínima, ¿no?, y que numéricamente tampoco no era, dijéramos, significativo. Pero el análisis entre ambas técnicas, esto no lo tenemos registrado. Pero bueno, lo podríamos mirar. Gracias por la sugerencia. Muy bien, muchas gracias. Vale. Pasamos a la siguiente comunicación. Los troxerutina, que nos tendremos que acostumbrar a ella, como nuevo agente osmótico en los líquidos de diálisis para reducir las complicaciones sistémicas y cardiovasculares de la diálisis peritoneal. Lo presenta la doctora Marchán. Buenos días. Si bien la diálisis peritoneal presenta múltiples beneficios para la calidad de vida de los pacientes, la exposición prolongada del peritoneo y del organismo a los líquidos de diálisis convencionales que contienen altos niveles de glucosa como agente osmótico contribuye al daño peritoneal y sistémico. Los pacientes en diálisis presentan mayores niveles de inflamación tanto local como sistémica, junto con un mayor riesgo de mortalidad y de padecer eventos cardiovasculares. Es por ello que surge la necesidad de desarrollar líquidos de diálisis más biocompatibles y buscar nuevos agentes osmóticos alternativos a la glucosa. Aquí tenemos a troxerutina, que es un glucósido bioflavonoide de origen natural, que es un fármaco también aprobado por la FDA para el tratamiento de insuficiencia venosa y otras patologías inflamatorias, y que ha mostrado diversos efectos protectores en varios órganos. Por ello, aquí en este trabajo proponemos evaluar el potencial uso de la troxerutina como un agente osmótico alternativo a la glucosa de los líquidos de diálisis.
Para ello, primero comparamos la capacidad osmótica y de ultrafiltración de la troxerutina versus la glucosa, realizamos análisis in vitro en células mesoteliales en cultivo y desarrollamos un modelo de exposición a líquidos de diálisis en ratones con nefrectomía 5 septos. Después de la nefrectomía y de la inserción del catéter a través de la cual infundir los líquidos de diálisis, dejamos un periodo de 1 semana de recuperación para estos ratones que se recuperan de esta cirugía y comenzamos la infusión diaria de los líquidos de diálisis durante 60 días. Utilizamos solución salina como control, como líquido de diálisis convencional Stage 6, 4.25% de glucosa y un líquido de diálisis con troxerutina. A lo largo de este modelo evaluamos la función cardíaca y posteriormente eutanasiamos a los ratones para la obtención de los diferentes tejidos a analizar. Observamos que al comparar la capacidad de ultrafiltración de la troxerutina in vitro mediante el uso de membranas semipermeables artificiales, observamos que la troxerutina presenta una mejor capacidad de ultrafiltración que la glucosa. Particularmente, 1% de troxerutina es equivalente a 4.25% de glucosa. Eso lo observamos también en la depuración de urea medida in vivo tras administrar estos diferentes líquidos de diálisis. Luego ensayamos la viabilidad celular en células mesoteliales en cultivos y observamos que 4.25% de glucosa disminuye significativamente la viabilidad celular. En cambio, no observamos esto con el líquido de diálisis con troxerutina. Asimismo, la expresión génica de diferentes marcadores de daños como VEGF-A, fibronectina y SNILE, que es el mayor factor implicado en la transición mesotelio-mesénquima de estas células, todos estos valores aumentan significativamente con glucosa, pero no con troxerutina, tanto a nivel de expresión génica como a nivel de expresión proteica. Por otra parte, un marcador del fenotipo epitelial, que es la E-caderina, disminuye significativamente con glucosa y aumenta significativamente con troxerutina. En el modelo de daño in vivo de infusión de líquidos de diálisis observamos que, como era esperable, un líquido de diálisis que contiene glucosa induce un aumento significativo en el grosor de la membrana peritoneal. Este engrosamiento es significativamente menor en ratones tratados con un líquido de diálisis con troxerutina. De la misma manera, los niveles en el fluido peritoneal, en los efluentes peritoneales de estos ratones, los niveles de proteína VEGF-A e interleuquina 6 aumentan significativamente con glucosa, en cambio no aumentan con troxerutina. Posteriormente fuimos a evaluar la expresión de una serie de marcadores de daño renal en el riñón remanente de los ratones con nefrectomía 5 septos y observamos que este gen que codifica para la proteína NGAL, que es un marcador de daño renal, aumenta significativamente con glucosa, en cambio no aumenta con troxerutina. La misma tendencia la podemos observar en proteínas inflamatorias como CCL2 e IL-6, tanto a nivel de expresión génica como a nivel de expresión proteica. Asimismo, los niveles del factor de crecimiento transformante beta siguen la misma tendencia. En tejido aórtico, ahora evaluamos un panel de 17 citoquinas y observamos que en todas ellas se sigue la misma tendencia, que ocurre un aumento de los niveles de estas proteínas con el líquido de diálisis que contiene glucosa, pero no lo observamos en el líquido de diálisis que contiene troxerutina. Posteriormente, evaluamos también parámetros de daño cardíaco. Observamos que en esta tinción con rojo cirio para evaluar la fibrosis cardíaca, podemos ver que el líquido de diálisis que contiene glucosa induce un aumento significativo en los niveles de fibrosis cardíaca, en cambio estos niveles son significativamente menores al tratar a los ratones con el líquido de diálisis con troxerutina. A nivel de expresión génica de marcadores de daño cardíaco como el péptido natriurético atrial, observamos que con el tratamiento con el líquido de diálisis con glucosa aumenta significativamente, en cambio estos niveles son significativamente menores en los ratones tratados con troxerutina. Lo mismo ocurre con otros marcadores tanto de inflamación como de fibrosis o angiogénesis. Por otra parte, evaluamos mediante ecocardiografía
la función renal de estos ratones mientras duraba el modelo. Los evaluamos a día 0, a día 20 y a día 60 al final del modelo. Medimos en estas ecografías, analizadas por un cardiólogo, la fracción de acortamiento. Estos niveles disminuyen a medida que se pierde la función cardíaca. Y observamos que en los ratones tratados con el líquido de diálisis convencional con glucosa existe una pérdida, una disminución gradual a día 20 y que se exacerba a día 60 en los niveles de la fracción de acortamiento, lo cual no observamos en los ratones tratados con el líquido con troxerutina, indicando que este líquido de diálisis preserva la función cardíaca. Finalmente, hicimos una serie de correlaciones de parámetros de daño tanto cardíaco como de inflamación aórtica con los niveles de daño peritoneal. Y observamos que, por ejemplo, el nivel de fibrosis correlaciona positivamente con el nivel del engrosamiento de la membrana peritoneal en estos ratones. Lo mismo ocurre con otros componentes, otros marcadores de daño como VEGF-A e IL-6 en los efluentes o lavados peritoneales de estos ratones. Asimismo, en la expresión génica de factores de genes como TGF-beta1 y CCL2 correlaciona también positivamente con el daño peritoneal, al igual que los niveles de citoquinas en aorta, como IL-6 e IL-17. Finalmente, entonces, a modo de conclusiones y de resumen, obtenemos en primer lugar que la troxerutina presenta capacidades de ultrafiltración y de transporte comparables a las de la glucosa, preservando además así la integridad de las células mesoteliales del peritoneo. En segundo lugar, que en un modelo de exposición a líquidos de diálisis en ratones con insuficiencia renal, la exposición crónica a un líquido de diálisis con troxerutina induce menos daño local en el peritoneo que un líquido de diálisis convencional basado en glucosa. En tercer lugar, en este modelo preclínico de insuficiencia renal, la exposición crónica a un líquido de diálisis con glucosa induce inflamación aórtica y fibrosis y disfunción cardíaca, mientras que un líquido de diálisis con troxerutina no induce estos efectos cardiovasculares. En cuarto lugar, observamos que en nuestro modelo encontramos una correlación positiva entre los niveles de daño cardiovascular y daño peritoneal, sugiriendo así una asociación entre el efecto local y el efecto sistémico de la administración de los líquidos de diálisis, probablemente a través de mediadores inflamatorios. Finalmente, estos resultados nos permiten postular a la troxerutina como un nuevo agente osmótico en los líquidos de diálisis con efectos protectores cardiovasculares. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues súper interesante, porque usamos glucosa porque no tenemos nada mejor, de hecho no tenemos nada más, va salvaguardestrina y parece que vienen nuevas moléculas. Tú que estás metida en esto, ¿cuánto crees que empezará el estudio en humanos y cuándo podemos ver un poco luz en este? No sé, eso depende un poco. A ver, estamos recién terminando con estos análisis a nivel preclínico. De hecho, esto está hecho en el marco de un consorcio europeo, de una ayuda de Marie Curie. Entonces, este consorcio está en colaboración con empresas como Fresenius, por ejemplo, que sí que se van a encargar probablemente de movilizar esto hacia el traspaso translacional hacia humanos. Qué interesante. Y luego has dicho que la troxerutina está ya comercializada. Sí, es un fármaco aprobado por la FDA, se usa para tratamientos, por ejemplo, para la insuficiencia venosa. Hay cremas de troxerutina que se venden, sí. Y para otras enfermedades también, tanto a nivel clínico como, hay mucha investigación a nivel preclínico también que avala su uso. Muy interesante. ¿Alguna pregunta? Yo quiero hacer una. Sí. A ver, nos ha encantado, estamos deseando que llegue, estamos deseando probarla porque tenemos un verdadero problema para conseguir ultrafiltración sin dañar la membrana peritoneal. Entonces, la pregunta es, ¿qué tamaño tiene la troxerutina? Porque el problema que tenemos para ultrafiltrar con glucosa muchas veces es la reabsorción, es decir, que perdemos su capacidad osmótica. Es un polímero, es tan pequeña como la glucosa. ¿Qué tamaño tiene? Creo que son 25 kilodalton, puede ser, o menor.
Pero sí, o sea, una de las razones por la cual elegimos troxerutina fue porque, bueno, teníamos una serie de otros glucósidos. De hecho, bueno, esto se hizo en colaboración con otro grupo que ellos han publicado anteriormente, derivados de stevia, que también funcionan bastante bien como agente osmótico en reemplazo de la glucosa. Y claro, cumple con estos estándares de, bueno, bajo peso molecular para que sean un buen agente osmótico. Vale. ¿Y no tiene productos de degradación de la glucosa? No, eso también se analizó. Bueno, eso, como ya es un fármaco aprobado, también su estabilidad es bastante buena, pero se analizó, bueno, in vivo en los ratones, se realizaron análisis de HPLC para ver los productos de degradación y no tiene. Yo creo que después le vamos a seguir preguntando todos porque estamos, pero tenemos que seguir adelante, ¿no? Vale. Pues muchas gracias. Gracias. ¿Lo presentas tú? ¿Lo presentas tú? Vale. La siguiente comunicación, las diferencias en el transporte de agua libre inherente condicionan desde el inicio de la ultrafiltración y la supervivencia del paciente en diálisis peritoneal. Lo presenta Byron. Sí. Buenos días con todos, soy Byron Chiliquinga Morales. Bueno, a manera de introducción, existe una gran variabilidad en la capacidad de transporte de ultrafiltración en pacientes incidentes, la cual está solo parcialmente justificada por las variaciones en la permeabilidad. Estudios más recientes, como el de la Emilia, destacan gran variabilidad también en el transporte de agua libre, pero desconocemos la significación tanto clínica o pronóstica de estas variaciones en el transporte de agua libre. El fallo de ultrafiltración, que se define como una ultrafiltración menor de 400 en el PEDAL 386 de 4 horas, que puede ser por alto transporte de pequeños solutos, que ya ha sido ampliamente estudiado, o por un fallo en el transporte de agua libre. La Emilia en su estudio también definió una cifra fija de un diferencial de sodio menor de 5 milimoles, pero que desconocemos, todavía está por definir si esta es una cifra exacta o un valor continuo. En las nuevas guías ISPD destacan que proponen redefinir el fallo de ultrafiltración y a las causas intrínsecas o inherentes en el fallo del transporte de agua libre proponen la definición de disfunción intrínseca de membrana, que su etiología es desconocida, proponen que fuera genético. Vale, proponemos que la cinética ideal es con el PED al 386 de 4 horas, midiendo la ultrafiltración estándar, y si a esto le añadimos medir el descenso de sodio, o sea, el diferencial de sodio a los 60 minutos, nos da muchos datos y mediante una cinética simple nos permite valorar la permeabilidad, la ultrafiltración y al medir el diferencial de sodio, diferenciar las vías de transporte de agua, ya que tiene muy buena correlación con el transporte de agua libre. Hay muy pocos estudios que relacionen las variaciones en el diferencial de sodio basal y su relación con la ultrafiltración, tanto estándar como clínica. Como se ha propuesto que tenga un origen genético, destacamos este estudio publicado en el New England, que se siguieron 1.851 pacientes en DP con determinados genotipos en el promotor de aquaporina 1 que se asocian, que estos que tenían alteraciones, o sea, que tenían determinados genotipos en el promotor de aquaporina 1, tenían un diferencial de sodio menor, por lo que esto se asociaba a menor ultrafiltración, tanto estándar como diaria, y por ende mayor riesgo, o sea, tenían peor pronóstico, ya que tenían mayor riesgo de muerte y fallo de la técnica. El objetivo de nuestro estudio fue ver en cinética basal qué significado tuvo el diferencial de sodio y su relación con la ultrafiltración, la implicación que tiene el diferencial de sodio en la práctica clínica y valorar el diferencial de sodio en el grupo de pacientes un año después para ver si se mantenían estas variaciones. Tomamos 58 pacientes incidentes de nuestro centro entre el 2009 y el 2023. Se realizó un PED al 386 de 4 horas midiendo la ultrafiltración estándar y el diferencial de sodio a los 60 minutos. En los primeros 3 meses de iniciada la técnica, estos fueron divididos según la mediana del diferencial de sodio. Registramos pauta de diálisis y ultrafiltración diaria. Analizamos la supervivencia y se realizó un subanálisis con 30 pacientes que continuaban en la técnica para ver si existían
si persistían estos cambios en la cinética un año después. En los resultados mostramos esta tabla en la que se mostraron los datos globales y la comparación de los pacientes según el diferencial de sodio, si fuera menor a 9 o mayor a 9, ya que esta fue la mediana de nuestra población. Registramos datos sociodemográficos y de parámetros de diálisis y destacamos que los pacientes que tenían un diferencial de sodio menor de 9 tenían menos ultrafiltración estándar y diaria, a pesar de que no existían, no habían diferencias en parámetros de diálisis, tanto de permeabilidad como de técnica de diálisis. Tal vez la edad sí que nos daba casi significación, por lo que con los resultados que nos salieron significativos se realizó un análisis de regresión múltiple en el que el diferencial de sodio y el DP de creatinina mantenían una correlación independiente con la ultrafiltración estándar, mientras que el diferencial de sodio fue el único factor que mantuvo correlación con la ultrafiltración diaria sin diferencias en las técnicas. Por lo que destacamos en nuestro estudio que un diferencial de sodio más bajo, no el DP de creatinina ni la ultrafiltración, lo que se asoció con una peor supervivencia. Aquí mostramos el análisis de supervivencia de Kaplan-Meier, en el que los pacientes con diferencial de sodio menor a 6 tenían mayor mortalidad y que bueno, más o menos tomamos el valor de 6, siguiendo los datos que veníamos en el estudio de la Emilia, y destacamos que en los 30 pacientes a los que se les realizó el PET un año después, no observamos cambios ni en el diferencial de sodio, el DP de creatinina o la ultrafiltración estándar. Por lo que concluimos que el transporte de agua libre medido por diferencial de sodio condiciona desde el inicio, de manera inherente, la capacidad de ultrafiltración, tanto estándar como diaria, independientemente de la permeabilidad y de la técnica. Que las diferencias en el diferencial de sodio se mantienen en la cinética un año después y estas mismas condicionan la supervivencia de nuestros pacientes, por lo que es necesario realizar el PET al 386 de 4 horas con medida de ultrafiltración estándar y diferencial de sodio basal para identificar pacientes con déficit de transporte de agua libre inherente. Muchas gracias. Gracias, Iron. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Nadie tiene una pregunta? Pues yo sí. En estos pacientes que ya ves que de entrada tienen un déficit de transporte de agua libre, cuando empiezan peritoneal, ¿hacéis algo diferente o les decís, oye, mire, usted tiene un peritoneo que por lo que sea no le va a funcionar tanto, va a durar menos en la técnica, cambias la pauta, la prescripción? Sí, de hecho, o sea, es lo que proponemos el pedal 386 como cinética ideal, porque si ya vemos que tienen un déficit, o sea, un trastorno en el transporte de agua libre inherente, o sea, basal, no se beneficiarían de usar DPA, ya que no tienen alto transporte de pequeños solutos. Entonces, intentaríamos alcanzar la euvolemia usando más la icodextrina, ya que no podríamos, como he dicho, tirar del transporte de agua libre. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Byron. Siguiente. Pasamos a la siguiente presentación. Espérate que no sé por... Interacción entre fragilidad, ¿no? No, espérate que me Sí, estoy perdiendo. Estefanía García. Vale, interacción entre fragilidad y síndrome ¿Quién es cardiorrenal en diálisis peritoneal. No sé quién presenta, Ahora porque se no nos es presenta. Estefanía. Sí, bueno, sí, no soy yo, Estefanía, soy Eduardo, compañero suyo del hospital. Y nada, voy a hablar de la interacción entre fragilidad y síndrome cardiorrenal en diálisis peritoneal. A modo de introducción, el síndrome cardiorrenal, como todos sabemos, consiste en la disfunción simultánea del corazón y del riñón, independientemente de cuál de estos dos órganos se haya afectado a nivel inicial y su estado funcional previo.
Este síndrome es un síndrome que conlleva una gran morbimortalidad asociada, con un peor pronóstico y un aumento de mortalidad asociada con más ingresos hospitalarios. Aquí tenemos los distintos tipos de síndrome cardiorrenal. Un poco a modo de resumen, los tipos 1 y 2 se basan en que la afectación inicial es a nivel cardíaco, siendo el tipo 1 una afectación aguda y el tipo 2 una afectación crónica. Los tipos 3 y 4, la disfunción inicial es renal, el tipo 3 agudo y el tipo 4 crónico, y el tipo 5 es una afectación simultánea tanto de riñón como de corazón en contexto de otra patología sistémica, como puede ser un episodio de sepsis o incluso algo crónico como una amiloidosis que genera afectación a ambos niveles. Por otro lado, es importante tener en cuenta el concepto de fragilidad. La fragilidad es un síndrome multidimensional, potencialmente reversible, que se caracteriza por una disminución de la reserva fisiológica del individuo, que le hace más susceptible a factores estresantes, como pueden ser infecciones, hospitalizaciones, etc. Es un síndrome que es reversible, pero que tiene baja probabilidad de recuperación con alta tasa de mortalidad y está muy relacionado con patologías crónicas como puede ser la insuficiencia cardíaca o la enfermedad renal crónica. Por eso nuestros pacientes en general pues tienen unos altos índices de fragilidad. Aquí tenemos un poco el fenotipo de la fragilidad. Es verdad que hay muchas definiciones acerca de este síndrome, pero bueno, básicamente se caracteriza por un cuadro de estos 5 ítems que vemos aquí, en los que podemos destacar pues, una fatigabilidad extrema del paciente, una pérdida de peso no intencionada, disminución de la fuerza muscular o disminución de la velocidad al andar. Esto está también muy influenciado pues, por factores inflamatorios o por factores cardiovasculares, incluido también factores genéticos, que un poco todo el conjunto es lo que nos lleva al paciente frágil. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta los conceptos de desnutrición asociado al síndrome cardiorrenal. Los pacientes con afectaciones crónicas, como puede ser la insuficiencia cardíaca o la enfermedad renal crónica, tienen lo que se conoce como desnutrición relacionada con la enfermedad. Esto lleva a un episodio de caquexia en el cual se produce una pérdida de masa grasa, masa magra y una pérdida de peso no intencionada, y esta propia caquexia puede favorecer incluso la progresión del propio síndrome cardiorrenal. En este proceso participan tanto vías inflamatorias como vías neuroendocrinas. De hecho, un poco en lo que decía previamente, hay autores que incluso ya no hablan solo del síndrome cardiorrenal, sino del síndrome caquexia cardiorrenal, en el cual parece que hay un círculo vicioso en el que la disfunción de un órgano inicial genera una situación de caquexia, y esa propia caquexia es la que puede favorecer también la disfunción del siguiente órgano. Todo ello se agrava un poco, es especialmente evidente en los pacientes con síndrome cardiorrenal. Muchos de ellos en las unidades de cardiorrenales entran en programas de diálisis peritoneal como estrategia para balance negativo en situación de resistencia a diuréticos. Estos pacientes en concreto, normalmente en los estudios han estado infrarrepresentados, pero son pacientes especialmente complejos que requieren un abordaje lo más integral posible. Por todo ello, hemos diseñado un estudio en el que vamos a intentar comparar pacientes en técnica de diálisis peritoneal en 2 grupos. Uno de ellos son pacientes que están en diálisis peritoneal con síndrome cardiorrenal y otros pacientes están en programa de EDP por otras causas. En ambos grupos lo que hacemos es evaluar estas variables que vemos aquí para intentar hacer el abordaje más integral posible. Nos centraremos en la fragilidad, en la capacidad funcional del paciente, en la fuerza, masa muscular, el riesgo de desnutrición e inflamación, la sobrehidratación y el estado nutricional del paciente. Para ello hemos hecho un análisis retrospectivo observacional de pacientes en el programa de diálisis peritoneal de nuestro hospital entre enero de 2023 y enero de 2024. En cuanto a las variables que hemos analizado, hemos recogido parámetros analíticos habituales, además de la función renal residual o el KTV, y luego nos hemos basado en estas escalas que vemos aquí. De cara a valorar la fragilidad hemos usado el Frail Scale, que se basa en fatigabilidad, resistencia, deambulación, comorbilidad y pérdida de peso no intencionada por parte del paciente. La capacidad funcional la hemos evaluado mediante el SOR Physical Performance Battery, en lo que evaluamos el equilibrio, la velocidad y la fuerza de miembros inferiores. El riesgo de desnutrición e inflamación lo hemos evaluado con la escala MIS, que tiene un máximo de 30 puntos, cuanto más alto, más desnutrición. La fuerza muscular mediante el hand grip, lo que evaluamos es la contracción isométrica a nivel de la mano y del antebrazo. Luego también nos hemos basado en parámetros de bioimpedancia para determinar la sobrehidratación, la masa magra y la masa grasa. Y por último hemos usado la cuantificación de masa muscular y grasa abdominal mediante la ecografía nutricional. Centrándonos un poquito en esto último, la ecografía muscular la hemos usado a nivel para medir el recto anterior del cuádriceps.
A la hora de medir esto, pues el paciente se coloca en decúbito supino, con el músculo relajado, usamos una sonda lineal y el transductor va perpendicular al eje longitudinal. Hemos medido tanto el grosor X, el eje X y el eje Y del músculo, el área muscular y luego también la grasa subcutánea. Por otro lado, hemos usado la ecografía nutricional a nivel abdominal para la medición de la grasa total superficial y preperitoneal, también con una sonda lineal, con el paciente también en decúbito supino, en expiración no forzada y en un plano transversal en el punto medio entre la apófisis sifoides y el ombligo. Un poco en cuanto al análisis descriptivo de los resultados, hemos analizado un total de 56 pacientes, el 60% de ellos eran varones, con una edad media de 65 años y con un índice de Charlson en torno a 6,51 de media. Yendo un poco al análisis entre ambos grupos, podemos hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la comorbilidad de los pacientes, teniendo los pacientes con síndrome cardiorrenal un mayor índice de comorbilidad con el índice de Charlson. También eran pacientes con mayor porcentaje, había más porcentaje de pacientes frágiles y con peor capacidad funcional. Por otro lado, también hemos visto que los pacientes con síndrome cardiorrenal presentan de manera estadísticamente significativa un hand grip disminuido, que nos habla de una disminución de la fuerza muscular, un menor ángulo de fase medido por bioimpedancia y un menor porcentaje de masa magra. Por otro lado, en cuanto a los parámetros de ecografía nutricional, hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en cuanto al diámetro del eje Y del recto anterior del cuádriceps, también en cuanto a la medición del tejido adiposo a nivel del muslo y la grasa preperitoneal en la ecografía a nivel abdominal. Y en cuanto a parámetros analíticos, lo que hemos encontrado es que los pacientes con síndrome cardiorrenal tienen de manera estadísticamente significativa unos menores niveles de creatinina, también menores niveles de prealbúmina y unos niveles más bajos también de fósforo al compararlos con pacientes en peritoneal por otras causas. Con todo ello, podemos concluir que los pacientes con síndrome cardiorrenal en programa de diálisis peritoneal presentan mayor fragilidad y peor capacidad funcional al compararlos con pacientes en DP por otras causas. No se observan diferencias en cuanto a edad, IMC o estado de sobrehidratación. Además, presentan una menor fuerza muscular, con menor ángulo de fase y menor porcentaje de masa magra, sin diferencias en la masa grasa. En mediciones ecográficas se observa una menor cuantificación de masa muscular, tejido adiposo del muslo y grasa preperitoneal, que son medidas que tienen relación con la fragilidad. No existen diferencias en la mayoría de parámetros analíticos habituales, excepto en el fósforo, en la prealbúmina y también hemos visto en la creatinina. Y luego estos resultados apoyan la necesidad de incluir esta población en nuevos estudios de cara a poder realizar un abordaje integral y establecer estándares de actuación. ¿Alguna pregunta? Excelente trabajo, me parece muy bonito. No me he dado cuenta, uno espera que el que empieza diálisis porque tiene un síndrome cardiorrenal va a ser un paciente más añoso, aparte de que pueda ser más frágil. No me he dado cuenta de si había diferencias de edad o no. No, vale. La edad estaba, no hemos encontrado a ese nivel de diferencias. Vale, muchas gracias. No. ¿Más preguntas? Sí. ¿Santa? Yo te quería hacer una pregunta muy interesante el trabajo y es verdad que todos tenemos esa percepción, ¿no? Que son pacientes más frágiles, pacientes que ya vienen de unidades de insuficiencia cardíaca. Sería interesante, ¿no?, ver ahora si tú crees o tú qué piensas si con la diálisis peritoneal hemos mejorado las características basales. O sea, volver a medirlo después de un tiempo en peritoneal, si crees que han mejorado. Sí, la verdad es que estamos un poco en ese punto. Esto lo que hemos hecho ha sido un corte transversal inicialmente y ahora lo que estamos haciendo es el seguimiento de los pacientes en peritoneal. Hacemos la evaluación con todas estas escalas cada 6 meses en los pacientes que tenemos en la técnica y pues pendiente un poco de los resultados para el año que viene, sí. Muy bien, muchas gracias. Yo voy a hacer una pregunta un poco más práctica que creo que la hice ayer porque me parece que viene de la misma base a tu compañera. Es a todos los que vienen con marcapaso, ¿no habéis tenido ningún problema para hacer la bioimpedancia? La hemos hecho, sí, es verdad que también hay que tener en cuenta un poco el artefacto que te puede dar y al final es todo yo creo que es todo datos adicionales que hay que tenerlos en cuenta y hay que analizarlos en base a cada paciente individual, pero al final yo creo que la suma de todos los factores es lo que te permite tener un poco un concepto más general de cómo tienes al paciente en cuanto a desnutrición, sobrehidratación, etc. Muchas gracias. No. Gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Es que no nos sale aquí. Espera, que nos la pongan aquí. A ver. Valor del índice pronóstico nutricional como indicador de riesgo cardiovascular en diálisis peritoneal.
Buenos días. En primer lugar, agradecer a Paula Castillejo, ya que este trabajo forma parte de su TFG. Y en segundo lugar, pues mostrar mi apoyo a todas las víctimas de la DANA. La enfermedad renal crónica y, por tanto, los pacientes en diálisis peritoneal sabemos que tienen una tasa alta de desnutrición, que además se correlaciona con un estado de inflamación crónica y que va a contribuir de forma importante al aumento de la morbimortalidad de nuestros pacientes, sobre todo a nivel cardiovascular. En los últimos años han aparecido indicadores nutricionales, algunos de los cuales combinan parámetros inmunológicos y nutricionales y nos sirven como indicadores de mal pronóstico, de pronóstico en algunas patologías, como puede ser, por ejemplo, el cáncer esofágico, que sabemos que puntuar bajo en este tipo de escalas pues condiciona un peor pronóstico. Entre estos marcadores está el índice pronóstico nutricional, que es una fórmula sencilla que se puede realizar a través de parámetros básicos de una analítica de rutina, como son la albúmina y los linfocitos. Y sabemos que puntuaciones por debajo de 40 determinan un estado de desnutrición severa. A nivel de la diálisis peritoneal, en este trabajo analizan a 345 pacientes incidentes en peritoneal y los dividen entre puntuar alto o bajo en este índice, asociando a aquellos que puntúan bajo como un mayor riesgo de supervivencia global y de supervivencia relacionada con patología cardiovascular. Además, en este otro trabajo utilizan este índice para ver la supervivencia en técnica y ven que aquellos pacientes que puntúan bajo, es decir, los más desnutridos, pues tienen una peor supervivencia en la técnica de diálisis peritoneal. En este último trabajo también analizan la supervivencia a nivel global y a nivel cardiovascular y ven que el índice, el PNI por debajo de 37, en este caso, pues asocia con un mayor riesgo de muerte cardiovascular y de supervivencia global. Y además comparan este índice con otros índices nutricionales y determinan que PNI es el que mejor predice los eventos cardiovasculares, mejor que los otros dos índices, que son el CONUT y el índice geriátrico. Bajo esta premisa decidimos evaluar a ver qué pasaba en una corte de pacientes prevalentes en diálisis peritoneal y ver sobre todo también su relación con marcadores inflamatorios. Para ello elaboramos un perfil nutricional básico, realizamos una bioimpedancia y calculamos el PNI de la corte, definiendo como desnutrición severa aquellos que puntuaban por debajo de 40. Además hicimos una batería de citoquinas inflamatorias y evaluamos qué había pasado en cuanto a eventos cardiovasculares graves durante el seguimiento. Fueron un total de 36 pacientes, 9 de ellos tenían un grado de desnutrición severa, la mayoría eran pacientes en diálisis peritoneal automática y un tercio de los pacientes eran diabéticos. En la corte de pacientes desnutridos ya partían de una mayor prevalencia de eventos cardiovasculares graves respecto a la corte de no desnutrida y además durante el seguimiento, que fueron 33 meses, tuvieron también una mayor incidencia de nuevos eventos en esta corte. En cuanto al porcentaje de sobrehidratación, pues el 83% les teníamos sobrehidratados con una sobrehidratación media de 2,1 litros y cuando analizamos entre las dos cortes, pues vimos que había diferencias significativas en cuanto a la sobrehidratación total, en cuanto al ratio agua extracelular, agua intracelular respecto a una corte de la otra. Y cuando analizamos los marcadores de inflamación, sí que vimos que aquellos pacientes desnutridos tenían además un aumento de factores proinflamatorios como es la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y una tendencia en el TNF-alfa. Encontramos también correlaciones en cuanto a la expresividad de receptores de marcadores proinflamatorios como el receptor de interleuquina y el receptor de TNF-alfa, de tal forma que aquellos pacientes más desnutridos tenían una mayor expresividad de estos receptores. En cuanto a las salidas, aunque no encontramos diferencias en cuanto a la supervivencia en la técnica, sí que hubo diferencias en cuanto al tipo de salida. Aquellos pacientes que habían salido hacia hemodiálisis eran predominantemente del grupo de desnutridos, a diferencia en cuanto a aquellos pacientes que habían salido hacia trasplante renal, que eran predominantemente del grupo de pacientes bien nutridos. Y aunque no tenemos datos del cribado de sodio, sí que también encontramos diferencias significativas en cuanto a las características del test de equilibrio que se había hecho basal a los pacientes, de tal forma que el grupo de desnutridos
ya partía al inicio de una situación de un transporte más alto respecto al grupo de pacientes con nutrición adecuada, y no tenemos datos de cribado de sodio. Como conclusiones, la prevalencia de desnutrición severa es elevada en los pacientes en ERCA peritoneal, llegando en nuestra corte al 25%. Los pacientes con un índice, un PNI severamente deprimido, asocian un perfil cardiovascular ya desfavorable en cuanto a mayor sobrehidratación y además un estado proinflamatorio peor. Y que estas tres características es probable que contribuyan a una mayor incidencia y prevalencia de eventos cardiovasculares graves en la corte. Muchas gracias. Enhorabuena, Paula. ¿Alguna pregunta en la sala? José. Una curiosidad, Marsana. ¿Las salidas a hemodiálisis por qué motivo eran? ¿Eran por motivo de más infecciones o por motivo de agotamiento del paciente? La verdad es que la N de pacientes en el grupo desnutrido era muy pequeña, entonces no hubo diferencias en cuanto a la tasa de peritonitis, y fue sobre todo por complicaciones del paciente que no pudiera seguir en peritoneal por falta de autocuidado o por otras complicaciones que le impidieran seguir con la peritoneal. Pero las infecciones no hubo diferencias porque la N era muy pequeña. No, es que uno esperaría eso, que fuesen más frágiles y tuviesen más agotamiento de técnica. Es que son muy poquitos pacientes. O sea, yo creo que si la N fuera más grande, pues probablemente tuvieran más complicaciones relacionadas también con la peritoneal. Pues seguir más. Muchas gracias, Paula. Gracias. Pasamos, si queréis, a la siguiente comunicación. Efectos de la ultrafiltración mediante diálisis peritoneal a largo plazo en pacientes con insuficiencia cardíaca. Experiencia a 10 años basada en el registro de enfermos renales de Cataluña, y la presenta Sara Núñez. Buenos días. Bueno, vengo a presentar este trabajo sobre el efecto de la ultrafiltración en nuestra experiencia con el registro de enfermos renales de Cataluña. Como bien sabéis, la insuficiencia cardíaca tiene una prevalencia creciente en los últimos años porque han aparecido mejores tratamientos pronósticos, ¿no? Y la esperanza de vida de los pacientes cada vez es mayor. Aproximadamente 70 millones de pacientes en el mundo están afectados de insuficiencia cardíaca y ahora mismo es la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años. Este síndrome genera una alta morbilidad, aumenta los requerimientos de atención médica y aparecen más comorbilidades asociadas a él, ¿no? Y el síndrome cardiorrenal, como bien sabéis, aparece en muchos pacientes. En las series antiguas se hablan de un 30-40%, pero en las series nuevas y sobre todo en la serie española, que es reciente, se habla ya de un 70% de pacientes afectos en algún momento de la enfermedad. El pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes mejoran con un control efectivo de la congestión. Y el problema es que al dar diuréticos, hasta un 30% de los pacientes acaba desarrollando lo que llamamos resistencia diurética. La definición no es muy clara, pero bueno, se habla de que la resistencia diurética es cuando tienes que incrementar la dosis de diuréticos, aumentar la frecuencia de estos o utilizar diferentes familias de diuréticos para conseguir un bloqueo secuencial de la nefrona. En esos pacientes donde la congestión persiste o aparece un deterioro de función renal progresivo mediante el bloqueo secuencial de la nefrona, las guías nos dicen que la eliminación de volumen mediante ultrafiltración podría ser una técnica alternativa de tratamiento. Ahora mismo no tenemos estudios que comparen las diferentes técnicas, hablando de hemodiálisis y diálisis peritoneal como técnica de ultrafiltración, pero parece que la diálisis peritoneal podría tener un beneficio ya que consigue una tasa de ultrafiltración estable y hay una mejor tolerancia hemodinámica a esta técnica como tratamiento descongestivo. Llevamos ya unos cuantos años hablando de esto, han salido varios estudios observacionales, algunos de ellos comparan esta técnica con el estándar de tratamiento, que es el tratamiento diurético, y parece que sí que hemos hablado, ¿no?, de una mejoría de la clase funcional, una reducción de las hospitalizaciones, una reducción de parámetros proinflamatorios y una potencial reducción del coste global de la enfermedad. Todos estos estudios hablan de la supervivencia, pero al final no sabemos muy bien qué es lo que pasa con nuestros pacientes a largo plazo. Entonces, nuestro objetivo es evaluar qué pasa con estos pacientes utilizando nuestra experiencia de los últimos años a largo plazo. Escribir además las características basales, ver cuál es la tasa de supervivencia y establecer cuáles son los factores de riesgo de mortalidad. Para ello utilizamos los datos del registro de enfermos renales de Cataluña mediante los pacientes incidentes en diálisis peritoneal como técnica de ultrafiltración. Analizamos sus características basales de los pacientes que iniciaron entre el 2013 y 2022. Hicimos un seguimiento de ellos hasta que presentaban un evento, que ya podía ser muerte, el cambio de tratamiento renal sustitutivo o hasta la última actualización del registro, que es de diciembre de 2022.
En este periodo, 1.800 pacientes empezaron diálisis peritoneal y aproximadamente un 10%, 198, iniciaron diálisis peritoneal con indicación de ultrafiltración. Como veis, la tasa de la incidencia más o menos se mantiene estable a lo largo del tiempo y estos pacientes empezaron con un deterioro normalmente moderado de función renal. La mediana de filtrado estaba en torno a 22 mililitros minuto y casi 3/4 partes de los pacientes tenían un filtrado por encima de 15. Analizando las características basales, vimos un predominio de varones en la muestra, con una edad media de 70 años y un tercio de los pacientes aproximadamente tenían una edad superior a los 75 años. Muchos de ellos presentaban cierto grado de fragilidad, la mitad de los pacientes no tenían educación, no tenían unos estudios basales, muchos vivían acompañados y analizando las comorbilidades, a pesar de que no había una proporción alta de pacientes con sobrepeso o obesidad, la mitad de ellos sí que tenían diabetes y algunos tenían también otra enfermedad cardiovascular asociada, ¿no? Mostrando un poco el peso del síndrome cardiorreno-metabólico en estos pacientes. Nos sorprendía el tiempo medio de seguimiento por el nefrólogo antes de empezar la técnica, que es relativamente corto, de 7 meses y medio, posiblemente por el desarrollo agudo de complicaciones en el momento en el que tienes un evento agudo de insuficiencia cardíaca. Y como hemos dicho, al final el objetivo de esta técnica es ultrafiltración, entonces muchos de ellos empezaban con diálisis peritoneal continua ambulatoria con 1 o 2 pases, ¿no? La gran mayoría de ellos. En cuanto a la enfermedad cardíaca, nuestro registro permite analizar la enfermedad cardíaca en 3 categorías y para analizar un poco el peso que tenía, ¿no? la carga de enfermedad cardíaca que tenían estos pacientes, decidimos acumular las categorías. Y observamos que aproximadamente 2/3 de los pacientes tenían al menos 2 tipos de comorbilidades cardíacas diferentes, ya fuese enfermedad isquémica cardíaca, algún tipo de arritmia o recibir cirugía cardíaca. Disponíamos de datos sobre la etiología de la enfermedad cardíaca, de la insuficiencia cardíaca, en la mitad de ellos. La causa principal de insuficiencia cardíaca en estos pacientes parece ser isquémica, también con un alto porcentaje de pacientes con insuficiencia cardíaca de origen valvular. Y desgraciadamente no teníamos muchos registros ecocardiográficos porque no se evalúa como tal en el registro de enfermos renales. Solamente disponíamos de una quinta parte de los pacientes con registro ecocardiográfico y parece que hay una tendencia a que estos pacientes tengan una fracción de eyección más bien reducida, aunque estos datos son poco valorables, ¿no? por el tipo de recogida que se hizo de ellos. En cuanto a la supervivencia, la mediana de supervivencia de estos pacientes está en 20 meses y si observamos al año parece que sobreviven un 67% de los pacientes, a los 2 años parece que tenemos una supervivencia en torno a la mitad de los pacientes, un 45%, y si seguimos la cola, a los 4 años parece que todavía sobrevive un cuarto de esta población. El final de estos pacientes acaban muchos de ellos fallecen en técnica de diálisis peritoneal, pero también un 13% de los pacientes presentaron transferencia a otras técnicas de tratamientos de renal sustitutivo, tanto hemodiálisis como trasplante renal. Y como era de esperar, la causa de muerte principal en estos pacientes fue la causa cardiovascular. Haciendo un análisis univariante para la supervivencia, observamos que tanto la edad como el estado funcional se relacionaban, ¿no? con una mayor muerte como era de esperar. En cuanto al peso, ¿no? al índice de masa corporal, sí que parece que había una proporción de pacientes que un efecto protectivo del sobrepeso en estos pacientes. La cohorte con bajo peso era poco evaluable porque está poco representada en nuestra población. Y hablando, ¿no? lo que os he dicho antes, de evaluar la carga de enfermedad cardíaca, es verdad que el análisis de las categorías acumulativas queda próximo a la significación estadística, pero no salía. Pero sí que parece que los pacientes que presentan una arritmia cardíaca tienen un peor pronóstico a largo plazo. Realizamos un análisis multivariante con estos datos, además de ajustar el análisis por edad, por sexo, por filtrado al inicio de diálisis peritoneal, y observamos que la edad y ser frágil se relacionaban, ¿no? con un aumento de la mortalidad. A ser completamente frágil en estos pacientes les da 17 veces más riesgo de morir, para ser exactos. Y en cuanto a la carga de enfermedad cardíaca, aunque parece que tener un solo tipo de enfermedad cardíaca no genera más riesgo, el hecho de tener 2 o 3 categorías acumuladas de enfermedad cardíaca genera hasta 2 veces más riesgo de morir en estos pacientes. Realizamos un estudio específico de supervivencia a los 2 años en los pacientes que habían completado, ¿no? que podíamos realizar seguimiento a los 2 años, que eran 150 pacientes de nuestra muestra, y también observamos que la edad se relacionaba con
con un aumento de la mortalidad. En este caso parece que tener estudios bajos, no tener estudios o tener estudios primarios también se asociaba a tener un peor pronóstico en técnica, y aunque el estado funcional sí que no nos salió en este caso, los pacientes frágiles no parecían morirse más, es verdad que no disponíamos de pacientes completamente frágiles que sobreviviesen a 24 meses, por lo tanto no pudimos hacer un estudio sobre el peso que tiene esta variable dentro de nuestra población. Con todo ello concluimos que, al final, a pesar de los avances terapéuticos de los últimos años, la incidencia de diálisis peritoneal parece que se mantiene estable a lo largo del tiempo y nos demuestra que tenemos una falta de nuevos recursos terapéuticos para el manejo del síndrome cardiorrenal y la resistencia diurética en el paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. El perfil de paciente típico que inicia diálisis peritoneal como técnica de ultrafiltración es un varón mayor, parcialmente frágil, que tiene múltiples antecedentes cardiovasculares y que tiene un deterioro moderado de función renal. Hay un subgrupo de pacientes con una supervivencia prolongada tras empezar diálisis peritoneal como técnica de ultrafiltración, y es verdad que no tenemos ningún estudio comparativo, no disponemos de un grupo control para analizar estos datos, pero parece que la supervivencia puede estar influenciada por la edad, por el estado funcional, por el estado educativo y la carga acumulada de antecedentes cardiovasculares. Y al final, los pacientes con insuficiencia cardíaca y síndrome cardiorrenal parece que se podrían beneficiar de una evaluación temprana, evitar que estos pacientes no caigan no en ese estado funcional deteriorado y que se acaben convirtiendo en frágiles. Y la evaluación multidisciplinar por unidades conjuntas de cardiólogos y nefrólogos parece esencial para el manejo efectivo de estos pacientes. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchas gracias, muy interesante me ha parecido. Yo tenía un par de preguntas. He visto que realmente los incluís en el registro, ¿no?, como pacientes que inician diálisis peritoneal por necesidad de ultrafiltración, ¿no? Se supone que cosas con un filtrado glomerular más bien alto, más de 15, has dicho. Pero luego he visto que incluso salen por trasplante. O sea, sí, bueno, sois valientes los catalanes. O sea, los metéis en diálisis peritoneal por insuficiencia cardíaca y luego los trasplantáis. Claro, porque bueno, al final yo creo que es un paciente que lo tienes en un momento dado, lo tienes en este estado agudo, ¿no?, de congestión que no terminas de sacar, lo metes en insuficiencia cardíaca y acabas llegando a un estado estacionario donde consigues controlar la congestión, el paciente, muchos de ellos, sigue manteniendo diuresis residual, ¿no?, y lo tienes en diálisis un montón de años. Y al final esa función renal puede que acabe cayendo. Es poco evaluable, ¿no?, porque al final estás haciendo diálisis, no puedes evaluar la función renal, pero la función renal parece que acaba cayendo. Entonces, ¿qué haces con ese paciente que tienes años en diálisis peritoneal? Pues muchos de ellos parece que si los trasplantas, la evolución es buena. Es verdad que en esta población tenemos 4 pacientes trasplantados, no es mucho. No, pero, claro, pero son enfermos a priori, ¿no?, cardiológicamente muy, muy deteriorados. O sea que, sí, que me parece muy bien. Y luego también salen porque cambian de técnica, incluso acaban peritoneal, van a hemodiálisis, ¿no? Sí, sí. Muy interesante, sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, muy interesante el trabajo. En esa misma línea, ¿en el registro hacéis algún cambio de situación de paciente por ultrafiltración a paciente ya con enfermedad renal terminal avanzada? Porque lo que nos pasa muchas veces es que empezamos con un síndrome cardiorrenal con un cambio al día, la enfermedad va progresando, el paciente hopefully sobrevive y de repente tiene 4 de aclaramiento. Entonces, esto ya es una enfermedad renal crónica. ¿Cómo resolvéis eso en el registro? ¿Tenéis algún cambio? Es por curiosidad, vamos. No lo tenemos como tal, trampa, sí que evaluamos la diuresis residual en estos pacientes. No se evalúa el aclaramiento de creatinina en orina en estos pacientes, por lo tanto no sabemos muy bien la función renal que tienen. Sería interesante ver lo que pasa, ¿no?, con la diuresis residual a largo plazo. Es un dato que sí que disponemos y bueno, se podría evaluar. Sí que es verdad que nosotros, sabéis cómo funciona un registro, los datos son limitados, ¿no?, y tienen muchas inconsistencias en cuanto a la hora del análisis. Entonces es difícil evaluarlo simplemente con los datos que disponemos a día de hoy. Hola. Yo soy Marta Ruiz Ortega, investigadora básica, y creo que una cosa que es muy importante de los estudios que estáis mostrando en pacientes es ver la fragilidad que tienen estos enfermos, que como tú has dicho, que no te llegan a 24 meses, los muy frágiles se mueren. Sí. Entonces, tenéis que remarcar esto más a la sociedad, para que haya más importancia en la sociedad del estudio de las enfermedades renales, porque de mortalidad son mayores que muchos cánceres. Claro. Esto lo tenemos que luchar. Los nefrólogos tenéis que lucharlo. Cuando decís muerte cardiovascular, no, muerte por cualquier causa. Sí. Que no sean los cardiólogos los que se lleven el gato al agua, por así decirlo.
No, esto es muy importante, o sea, no sé si sois conscientes de... Sí. De hecho, nosotros cada vez las guías ya puntúan mucho, las de diálisis peritoneal, que la evaluación del paciente, ¿no? La indicación tiene que ser una decisión acorde con la familia, con el estado funcional del paciente, con las comorbilidades, ¿no? Y sobre todo respetando la decisión individual de los pacientes. Y sí que es verdad que nosotros, bueno, cada día hacemos como más esfuerzo y de hecho, ya digo, las guías influyen mucho en evaluar el estado funcional de estos pacientes con escalas de fragilidad. Lo que pasa es que a día de hoy no tenemos ninguna escala validada para enfermedad renal, que yo creo que es el siguiente paso, ¿no?, a dar en nuestros enfermos. Los nefrólogos somos completamente conscientes, el problema es que la sociedad no lo sabe, que la sociedad, sintiéndolo mucho, me sabe mal decirlo, el paciente con cáncer es el paciente que todo el mundo se pone la mano en la cabeza, que todo el mundo ha tenido un familiar y que sale en la tele cada 2 por 3. Pero el cáncer de mama y el cáncer de colon, los pacientes con cáncer de mama o cáncer de colon se mueren mucho menos que los pacientes en programa de hemodiálisis. Y eso es por algo. Y eso, bueno, aquí hay muchos jóvenes que yo les invito a que difundan esto, porque necesitamos que nuestra población lo sepa. La sociedad lo sabe, pero es un muy buen punto, ¿eh, Marta? Muchas gracias. Muy bien, muy interesante. Gracias. Seguimos. Siguiente exposición, Marta Alonso, resultado de la diálisis peritoneal tras pérdida del injerto renal. Bueno, gracias por la presentación. No pasa. Bueno, un aspecto muy importante a la hora de seleccionar y recomendar qué técnica renal sustitutiva vamos a emplear en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica avanzada es saber, bueno, sus objetivos de salud. Esto también es estimar la supervivencia del paciente y la supervivencia que va a tener en la técnica en sí misma. Y ha sido objeto de gran debate para nosotros qué técnica de diálisis es mejor, aunque en nuestros registros anualmente siempre vemos como la prevalencia y la incidencia de los pacientes en hemodiálisis es muy superior a los pacientes en diálisis peritoneal. Pero es que tenemos un grupo que no deja de crecer, un grupo de pacientes que son los pacientes que pierden su injerto renal y tienen que reiniciar diálisis. Y en estos pacientes, ¿qué está pasando? Vuelven más también a hemodiálisis que a diálisis peritoneal y, en concreto, los que vuelven a diálisis peritoneal tienen los mismos resultados que aquellos que han empezado la técnica sin haber estado trasplantados renales previamente. Bueno, son pacientes que sabemos que por haber estado en tratamiento inmunosupresor tienen mayor riesgo de infecciones, mayor carga de enfermedad cardiovascular, mayor riesgo de neoplasias y mayor estado inflamatorio crónico, más aún si mantienen el injerto renal. Para contestar a estas preguntas, nosotros hicimos un análisis retrospectivo de pacientes receptores de un primer trasplante renal en Andalucía y que volvieron a diálisis entre 1978 y 2023. Se excluyeron, obviamente, del estudio aquellos pacientes que se retrasplantaron de forma anticipada y aquellos que perdieron el seguimiento durante este periodo. Comparamos características clínicas y de evolución tras inicio de la técnica entre los que iniciaron hemodiálisis y aquellos que iniciaron diálisis peritoneal tras la pérdida del injerto renal. En segundo lugar, analizamos la supervivencia de la técnica y del paciente en aquellos que iniciaron diálisis peritoneal post-trasplante frente a aquellos que estaban en técnica previo al trasplante. Y realizamos un análisis multivariante para factores de riesgo de supervivencia del paciente mediante regresión de Cox. Este es el flowchart de nuestros pacientes. Nosotros lo que hicimos fue revisar el SICATA, que es el Registro Andaluz de Pacientes con Enfermedad Renal Crónica, y su situación con respecto a la lista de espera de trasplante. En estos 45 años se registraron 36.029 pacientes, perdieron el seguimiento 1.433 y se trasplantaron 11.868 al menos una vez. De ellos perdieron el injerto el 26,5% y vemos cómo la gran mayoría reinician hemodiálisis, en casi un 88%. Solo un 2,6% se retrasplantan de forma anticipada y a diálisis peritoneal vuelven un 9,5%. En primer lugar, si comparamos esos pacientes que reinician diálisis tras la pérdida de su primer injerto, vemos cómo los pacientes que reinician diálisis peritoneal post-trasplante son más jóvenes que aquellos que reinician hemodiálisis, que vemos una mayor proporción de glomerulopatía como en causa de enfermedad renal crónica primaria, y si revisamos en qué técnica estuvieron previo al trasplante, vemos cómo en el grupo de diálisis peritoneal post-trasplante
un 61,4% habían recibido diálisis peritoneal previamente, frente a un solo 7,2% del grupo que reiniciaron otra vez hemodiálisis. Entonces vimos las curvas de supervivencia de estos dos grupos y vemos cómo los pacientes de hemodiálisis post-trasplante tienen peor supervivencia, pero sabemos que no estamos ajustando a posibles confusores, como puede ser, pues ya hemos dicho, que son pacientes más mayores. Entonces hicimos una regresión de Cox para factores de riesgo de supervivencia y vemos cómo el ser varón, la edad y la diabetes como causa de enfermedad renal crónica sí que se comportaban como factores de riesgo de supervivencia, pero no si el paciente volvía a diálisis peritoneal o a hemodiálisis. Posteriormente revisábamos esos pacientes en técnica de diálisis peritoneal si habían recibido o no un trasplante previamente y vemos cómo aquellos que volvían a la técnica después del trasplante eran pacientes más jóvenes, con mayor tiempo de permanencia en la técnica, y las causas de abandono de la técnica también fueron diferentes, estadísticamente significativos. Pues vemos que en el grupo de diálisis peritoneal post-trasplante salen más pacientes por retrasplante, sin embargo, la causa por muerte era mayor en el grupo de diálisis peritoneal no trasplantados renales previamente. Aunque vemos que también hay cierta tendencia a una mayor peritonitis, a un mayor porcentaje de peritonitis en el grupo de diálisis peritoneal post-trasplante, no vemos que se cumpla, que haya diferencias estadísticamente significativas. Y lo mismo, comparamos las curvas de supervivencia de estos dos grupos y vemos que no hay diferencia, que la supervivencia al año del grupo de diálisis peritoneal post-trasplante es de un 79,1% versus un 77% en el grupo de diálisis peritoneal no trasplantados renales previamente, y a los 5 años un 42,6% versus un 38,7% respectivamente. Si hacemos un análisis para factores de riesgo de supervivencia de los pacientes en programa de diálisis peritoneal, vemos cómo la edad y la diabetes como causa de enfermedad renal crónica se comportan como factores de riesgo, pero no si los pacientes estaban en técnica pre o post-trasplante. Por tanto, concluimos que los pacientes que reinician hemodiálisis post-trasplante tienen peor supervivencia que los pacientes que reinician diálisis peritoneal sin ajustar a esos factores confusionales. Cuando sí hacemos el multivariante, observamos que el tipo de técnica de diálisis no es un factor de riesgo de supervivencia del paciente y que la diálisis peritoneal es una buena opción para el paciente trasplantado renal que pierde el injerto, que estos pacientes tienen mayor tendencia a presentar peritonitis, aunque la supervivencia de la técnica y las complicaciones son similares a las observadas en los pacientes en diálisis peritoneal sin trasplante renal previo. Muchas gracias. Falta esas referencias para comparar. No sé si estáis en ello. ¿Hemodomi? No, o sea, en nuestro registro sí se registra si son pacientes de hemodiálisis de centro o en el hospital o en domiciliaria, pero no lo hemos analizado. A lo mejor tenéis una N muy pequeña, pero yo creo que merece la pena porque está en crecimiento. Sí, sobre todo porque estamos haciendo un análisis de 45 años atrás. Evidentemente son más recientes ese grupo de pacientes. Yo quería comentar que este trabajo lo han puesto en una sesión de diálisis peritoneal y nosotros sabemos que estáis todos totalmente convencidos. Era un trabajo dedicado a los que llevan trasplantes, que especialmente en centros que no tienen tradición en DP, como hay algunas provincias en Andalucía, pues es que es una lucha esto, y lo que queríamos demostrarles es que estos pacientes deben ir a diálisis peritoneal como primera técnica si es posible. Y nada, gracias. Compartimos totalmente. Ya, aquí somos los creyentes, aquí somos los believers de la peritoneal. Esa reflexión. Me ha encantado el trabajo, personalmente me ha gustado mucho, pero a mí me llama una cosa la atención. O sea, salen más por trasplante respecto al grupo que está en peritoneal, no está trasplantado nunca, o sea, hay más retrasplante, son más jóvenes. Bueno, la primera causa de salida en peritoneal sigue siendo el trasplante. Está claro, pero bueno, que hay una causa o sea, que encima van a peritoneal, no se mueren más y encima se retrasplantan más. Es que es la técnica perfecta para el post-trasplante. Y siguen en casa. Sí, totalmente. Y sin catéteres ni fístulas. Sino... Muchísimas gracias.
La siguiente presentación la hace Beatriz Millán y es la relación entre el CA125 y los parámetros de hipervolemia en los pacientes en diálisis peritoneal. ¿No está? ¿No hay nadie para presentarla por Beatriz? Pues pasamos a la siguiente. Es una pena. Bueno, se entiende. Siguiente comunicación. Paula Gandía. ¿Por qué seguimos utilizando calcio alto en las bolsas de diálisis peritoneal? Intentando revertir la inercia. Pues no, vamos a acabar perfectas porque los 10 minutitos que ya... Hola, bueno, pues empezamos. Sabemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbilidad en los pacientes en terapia renal sustitutiva, concretamente en los pacientes en diálisis peritoneal es responsable de más del 50% de los fallecimientos. Se estima que su prevalencia al inicio de la técnica es en torno al 50% y cuando salen de la técnica llega al 80%. Esto es debido a que nuestros pacientes están expuestos no solo a los factores de riesgo propios de la población general, sino a aquellos propios de la enfermedad renal crónica. Y quiero hacer especial hincapié en las alteraciones del metabolismo óseo mineral. Sabemos que el riñón es el principal regulador de la homeostasis fosfocálcica y desde los primeros estadios de enfermedad renal crónica van a haber alteraciones bioquímicas que van a derivar en calcificación vascular, causa más importante de enfermedad cardiovascular. Los principales protagonistas son el calcio y el fósforo, que se van a depositar no solo en la íntima, sino de una forma específica de los enfermos renales, ¿no?, en la media, y que va a derivar en calcificaciones extraesqueléticas, viscerales y metastásicas, predictores independientes de mortalidad. No van a hacerlo solo de forma directa, sino también produciendo una transformación celular conocida como osificación cardiovascular. La PTH, pues también otra protagonista. Sabemos que una PTH elevada, un turnover elevado es propio de los pacientes enfermos renales, pero su relación con la calcificación vascular en realidad no está del todo esclarecida. Sin embargo, una PTH baja, ¿no?, que relacionada con una enfermedad ósea dinámica, sí que se ha visto que está directamente relacionada con la mortalidad elevada de los pacientes en diálisis peritoneal, ¿no? O sea, este hueso dormido no es capaz de asumir estos balances positivos de calcio y, bueno, sabemos que hay que tener cuidado con frenar la PTH. ¿Y qué dicen las guías? Pues las guías recomiendan evitar la hipercalcemia, recomiendan y sugieren que las soluciones de calcio sean con concentraciones de calcio bajas y evitar cualquier aporte extra de calcio, bien sea pues con los quelantes de fosfato basales en sales cálcicas. En conclusión, ¿qué aportes extra de calcio pueden ser dañinos para nuestros pacientes? De nuevo, las guías de diálisis peritoneal recomiendan utilizar soluciones con calcio bajo, ya que esto es una intervención modificable por nuestra parte y que puede reducir estos balances positivos de calcio que pueden tener como consecuencia la calcificación de nuestros pacientes. Pero, ¿qué pasa en España? ¿Qué hacemos en España? Pues el 80% de las soluciones de glucosa que prescribimos son de calcio alto. Esto en realidad no se acaba de entender, quizá es por miedo a hipocalcemias, por miedo a que esta hipocalcemia de alguna forma estimule la paratiroides. En realidad lo que nos debería dar miedo, ¿no?, es la calcificación vascular de la que estamos hablando. Y quería traeros este estudio, pues publicado este año por la PDI, donde, bueno, con una es observacional, multicéntrico internacional, con una N nada despreciable de más de 12.000 pacientes, donde se ve que la calcemia, a pesar de estar en rango, en los pacientes que tienen una calcemia en el límite alto, o sea, a partir de 9,6, pues parece que tienen una mortalidad 20% mayor a los pacientes que tienen el calcio mejor controlado. Nos planteamos nuestra hipótesis, que era que la reducción de la concentración de calcio en nuestras soluciones de diálisis es segura y no produce variaciones significativas en los principales marcadores bioquímicos de la enfermedad óseo-mineral ni en el ajuste de tratamiento. Hicimos un estudio retrospectivo observacional donde incluimos todos los pacientes incidentes en diálisis peritoneal desde 2015 hasta 2023. Tuvimos que excluir 144 pacientes porque utilizaban soluciones de calcio alto, porque la ecodestrina ahora mismo existe con calcio elevado. Y mantuvimos aquellos que el seguimiento fue mayor de 6 meses. Nos quedamos con un total de 35 pacientes que estaban con soluciones prescritas de calcio bajo.
Lo que hicimos fue medir al inicio de la técnica alteraciones, o sea, todos los parámetros analíticos en relación al metabolismo óseo mineral, analizar su tipo de transporte, la transferencia peritoneal de calcio y el tratamiento, y ver al final de la técnica qué había pasado a nivel analítico como de tratamiento. La transferencia peritoneal de calcio la medimos mediante la fórmula de coeficiente de transferencia de masas, donde un valor negativo correspondía a una pérdida de calcio. 35 pacientes, más de la mitad varones, la mayoría hipertensos, seguidos de dislipémicos, y la principal causa de enfermedad renal era la glomerular seguida de la poliquistosis. El tiempo medio de seguimiento fue de 16 meses y, por suerte, la principal causa de salida de técnica fue porque más de la mitad se trasplantaron. La enfermedad cardiovascular estuvo prevalente en 8 pacientes y, por suerte, durante su permanencia en diálisis, los eventos cardiovasculares fueron de 0. Si desgranamos los exitus, pues vemos que había infección, tumor y otro desconocido. Viendo cuánto calcio perdían nuestros pacientes, pues el balance negativo de calcio fue de esta cantidad que os apunto aquí, que para entendernos, en un paciente estándar con 3 recambios al día eliminaría 55 miligramos al día de calcio, o sea, en realidad un balance negativo ligero. ¿Y quién elimina más calcio? Pues bueno, tuvimos una correlación significativa entre la calcemia y el balance transperitoneal de calcio, donde a mayor calcemia perdían más calcio, y de igual forma vimos también una correlación positiva significativa en que aquellos con un mayor volumen de ultrafiltración también perdían más calcio. Esto va en la misma línea a la hora de analizar el tipo de transportadores que eran, ¿no? Los bajos transportadores eliminaban más calcio, ¿no? Pues también a mayor ultrafiltración, más eliminación de calcio. ¿Y qué pasó con las calcemias? Pues el calcio sérico disminuyó ligeramente, no fue significativo y no tuvimos ningún episodio de hipocalcemia. Tampoco tuvimos una fosfatemia elevada de manera significativa. Tampoco vimos que la PTH tuviese cambios significativos y tampoco en los niveles séricos de vitamina D. Además, analizando un poco el cambio en el tratamiento, sí que tuvimos que aumentar la dosis de análogo de vitamina D, de calcio mimético y de quelantes de fosfo no cálcicos. Sin embargo, llama la atención que un poco en la línea que seguimos en nuestro hospital no solo pudimos reducir el número de pacientes que llevaban quelantes de fósforo cálcicos, sino que además por paciente pudimos disminuir la dosis, y esto sí que fue significativo. Es decir, no tuvimos hipocalcemias porque tuviésemos que aumentar los aportes extra de calcio, sino que esto incluso pudimos disminuirlo, ¿no? Bueno, pues con todo esto podemos concluir que en nuestra muestra emplear soluciones de diálisis con calcio bajo es una opción segura, que no predispone a episodios de hipocalcemia significativa, no predispone a hiperparatiroidismo secundario grave ni a hiperfosfatemia, no es necesario aumentar de manera significativa los calciomiméticos ni los aportes extra de calcio. Y como reflexión, pues reincidir otra vez en que con esta modificación, por nuestra parte, podemos evitar balances positivos de calcio que puedan contribuir a calcificar a nuestros pacientes y que con ello pues, aumente la morbimortalidad cardiovascular. Así que cuidado con el calcio y muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo sí voy a hacer una pregunta. Claro. A mí me tienes convencidísima. Es decir, yo estaba convencida, pero desde luego este trabajo convence. ¿Y por qué piensas que hay unidades o gente que sigue utilizando, o en qué situaciones tú piensas que sí que podría utilizarse el líquido con calcio, que decían normal, o alto, cuando esto es una evidencia clarísima? Justo se te ha escapado, ¿no? O sea, las farmacéuticas a nosotros, que nosotros utilizamos calcio bajo, nos dice, ¿qué quieres, calcio bajo o normal? Y es como, no, el normal para nosotros es el calcio bajo, que es el que dicen las guías, el que está respaldado con evidencia, ¿no? Creo que el calcio alto nosotros solamente lo tenemos
bueno, en una N mínima de pacientes, que son aquellos que están pues, hiperparatiroidectomizados o con algún antireabsortivo, que ya antes de iniciar la técnica el nivel de calcemia ya es muy bajita. Entonces, ahí sí que utilizamos soluciones de calcio alto, solo en esos pacientes. En el resto siempre calcio bajo y con pena de que la ecodestrina solo está con calcio alto, que esto también sería un mensaje para las farmacéuticas, que evidentemente pues, no están aquí, pero sería un detalle que lo revisasen. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, pues como nos ha quedado algunos minutos porque faltaba una comunicación, yo sí que querría resumir esta mesa porque la verdad es que, bueno, me ha encantado, ha sido un verdadero honor estar a este lado y estar al otro lado porque hemos aprendido muchísimo. Nos hemos cargado mitos, como el hecho de la enfermedad ósea dinámica es un problema. Hemos visto cómo la básica viene empujando con líquidos nuevos que estamos deseando. Hemos visto cómo nos preocupamos por la hipervolemia, sigue siendo un problema y la tenemos que tratar porque es la principal causa. Y luego, pues hemos visto trabajos buenísimos en el tratamiento integral del paciente, preocupándonos por la rehabilitación, por la nutrición y cómo nos vamos hacia el tema de la cardiorrenal, pero sobre todo también cómo podemos llegar al trasplante que tenemos que llegar, ¿sí? Pero sobre todo es que se está produciendo una información en España sobre diálisis peritoneal muy importante, pese a que cada uno tiene su huequito. Hemos visto Ns buenísimas y trabajos súper exportables. Entonces, pues enhorabuena a todos los investigadores y Muchas damos... gracias. ¿no?